Algo que necesita mencionarse referente a lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Y esto es muy significativo y creo que no debemos de pasarlo por alto, porque hay leyendas, hay mitología y hay una religión ancestra sobre Zoroastro. Algunos lo consideraban un profeta que buscaban sabiduría en dirección a la luz, no que fueran adoradores del sol, pero buscaban sabiduría en dirección a fuentes de luz, eh, del fuego o incluso el sol, pero no el sol como un dios. Entonces, es necesario tomar esto en cuenta porque el libro del Corán menciona ambos, ¿no? El libro del Corán no acepta, digamos, otra religión aparte del Islam, pero de la manera en que respetan el cristianismo o lo aceptan indirectamente, o el judaísmo, como los que están en el libro. Así aceptan los que practican o practicaban la religión, podemos decir, de Zoroastros, ¿no? No se oye hablar mucho sobre esto, pero está ahí en el corazón de los medos y los persas. ¿Por qué les digo esto? Porque es el punto de vista teológico de los shiats es que ellos están esperando al imán número 12, ¿no? Alguien que desapareció y Dios se lo llevó y va a regresar en el tiempo en que el mundo esté listo para establecer la religión del Islam como la religión global para todas las naciones de la tierra. Ellos creen, los shiats creen que para que esto ocurra va a tener que ocurrir cierto caos o cierta destrucción, cataclismo global. De ahí que ellos consideran a Israel como un estorbo para esto, y es necesario deshacerse de la nación de Israel para que estas cosas puedan cumplirse según el libro del Corán y la creencia de los shiats y de los sunnis, aunque los sunnis creen que vendrá un tiempo de juicio global. Para los sunnis es un tiempo de juicio global. Para los shiats será un tiempo de caos y de destrucción, donde el imam número 12 regresará a esta tierra, el Mahdi, le llaman ellos, ¿no? ¿Por qué estoy conectando aquí algo que el Corán, que es el libro sagrado de ambos, shiats y de los sunnis? Porque ambos consideran el zoroastricismo, si puedo usar esa palabra, no como una leyenda, sino como algo que puede tener cierto significado en esa área específica del estrecho de Hormuz. Habría que ver qué va a ocurrir o qué se está preparando o cómo se está preparando esta guerra espiritual, porque ellos lo reconocen también, que hay una guerra espiritual. Para ellos esto va en serio. No es cuestión de petróleo nada más, o de gas, o de, digamos, elementos en la tierra para enriquecerse, necesarios para las naciones de la tierra. No, ellos están mirando que su imán número 12, estos son los shiats, ¿no? Específicamente los de la Guardia Islámica, los Khomeini. Estos eruditos creen que en el 1979 se les dio la señal para prepararse, de hecho,
la guardia islámica de ese régimen de los Khomeini se consideran los protectores y los que promueven ese regreso del imán número 12, ¿no?, a la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con el Golfo o el estrecho de Hormuz? Bueno, porque se habla en leyendas o mitologías incluso, ¿no?, que hay un puente sobre el infierno en esa área que se considera el corazón de Persia, el estrecho de Hormuz. Si digamos que los sunnis y los shiitas estuviesen de acuerdo en un punto, y ese punto fuera que algo catastrófico va a ocurrir en esa zona geográfica del estrecho de Hormuz, tenga que ver con el puente sobre el infierno o la división entre los muertos y los vivos en ese lugar específico, ¿no?, según la mitología, según la historia, según las leyendas y según ciertas culturas del zoroastricismo. Entonces, habría que considerar lo que pueda ocurrir en ese lugar si Irán se decide a hacer una locura, porque ellos están dispuestos. En este sentido, cuando digo Irán, me refiero al régimen de los Khomeini, con la guardia, ¿no?, la guardia específica, que todos suman alrededor de 1 millón de soldados, ¿no?, todos ellos, pero estos de la Guardia Islámica en específico son protectores y provocadores para buscar que este imán número 12 regrese a la tierra. Y la única manera que esto puede suceder, o por lo menos ellos creen que va a haber un nivel de caos, de destrucción y de guerra que va a provocar que este imán número 12, el Mahdi, regrese a la tierra. Entonces, para los shiitas, esto es algo de suma importancia. No hay otra opción. Para los sunnis, ellos lo pueden ver como un tiempo de juicio de las naciones de la tierra. Pero ambos estarían de acuerdo de una manera u otra. Entonces, queda por observar entonces que la razón principal que los shiitas detestan a Israel y quieren hacerla desaparecer del mapa de la tierra es porque ellos creen que Israel, ese Satán, como ellos lo identifican, es un estorbo para que el imán número 12 regrese y establezca el islamismo como la religión global y única sobre toda la tierra, sobre todas las naciones de la tierra. Sería importante entonces observar lo que está ocurriendo en estos días, ¿no? Y el estrecho de Hormuz está en la primera plana por otras razones, por el asunto del aceite, del petróleo, pero para los shiitas hay otro motivo escondido, que ellos están esperando algo milagroso, y para que eso milagroso ocurra, que ellos esperan, tiene que venir cierta cantidad de caos y de problemas y de catástrofes a la tierra. Y ese sería el lugar místico, si lo vemos de esa manera, ese estrecho de Hormuz, donde se unen todas estas culturas y estos pensamientos religiosos, ¿no? Y que tienen que ver con Zoroastro. Entonces, esto no es que uno está diciendo que esto tiene que ser así porque no somos expertos en estas cosas, pero siguiendo, ¿no?, el hilo bíblico, y en la Biblia no se mencionan estos lugares como tal cosa, pero dado el caso de que los shiitas así lo creen, y dado el caso de que los sunnis también tienen su concepto sobre el juicio final, y dado el caso de que
se habla de ese puente, no al infierno, lugares que la Biblia reconoce, lugares entre los muertos y los vivos, lugares que la Biblia reconoce de otra manera, explicados bajo el judaísmo, ¿no? Lo que hemos recibido de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de lo que Dios le mostró a Moisés en el Sinaí, y luego las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el único profeta verdadero, el único salvador de toda la creación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesús de Nazaret ya vino, ya pagó el precio, resucitó de entre los muertos y está a las puertas para regresar otra vez a esta tierra. Ya Dios se ha adelantado a todas estas interpretaciones y a todas estas intervenciones del maligno, porque sabemos que detrás de todo aquello que se opone al Dios verdadero, detrás de todo aquello que se opone a que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y es Dios, y que el Espíritu Santo de Dios es Dios y está aquí en la tierra actualmente, todo lo que se opone a eso entonces viene de las fosas del abismo, viene de la cultura del querubín caído, viene de la cultura del desolador. Nada más, es un comentario, pausadamente lo he estado diciendo, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar. Entonces es necesario tomar en cuenta lo que está ocurriendo en estos momentos en el estrecho de Hormuz. Puede que no tenga nada que ver, pero sabemos que en el mundo espiritual sí tiene algo que ver con los shiites y con los sunnis y con los del Zoroastro. Entonces creemos que todo esto que se ha dicho sobre los medos y los persas es porque Dios quiere obrar y salvarlos, ¿no? Porque fueron pueblos que en un momento dado ayudaron a Israel, el pueblo de Dios. Y Dios utilizó entonces a personajes extraordinarios como Ciro el Grande para llevar a cabo esa función. Y hemos visto en nuestros días ese mismo personaje o el espíritu o en el espíritu de Ciro el Grande, personajes, ¿no?, que han ayudado a Israel y los están ayudando ahora mismo y están en guerra en estos momentos en el país o en la tierra de Irán, que es la tierra de los medos y los persas. Y precisamente ahora mismo se están debatiendo qué es lo que se va a hacer ahí en el estrecho de Hormuz, aunque por otras razones, pero la palabra nos dice que los entendidos resplandecerían al final de los tiempos. No estamos hablando aquí de ciencia, no estamos hablando de academia, no estamos hablando de enseñanzas que se llevan a cabo por el razonamiento humano. Estamos hablando de un vislumbre en lo profético, un vislumbre e iluminación por el mismo Espíritu de Dios que está en aquellos que le han permitido a Dios que les dé la plenitud del Espíritu Santo. Por eso es necesario que enseñamos continuamente que necesitamos la mente de Cristo, ¿no? Y de la única manera que podemos recibir la mente de Cristo es bajo la plenitud del Espíritu Santo, que se lleva a cabo cuando Dios mismo, Jesús de Nazaret, nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar esas lenguas angelicales, que son el canal, el conducto para orar con gemidos indecibles en esta guerra espiritual y mantenernos en contacto, pudiéramos decir, espiritualmente, con los seres angelicales que están trabajando para Dios,
sabiendo que hay seres angelicales que están en contra de nosotros, están en contra del pueblo de Dios, están en contra de Dios mismo. Pero ya hemos sido advertidos en la palabra de Dios que Jesús nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha dado las armas necesarias para poder vencer lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y podamos llamar a las cosas que no son como si fuesen. Más sobre esto según se vaya desarrollando en el ambiente en que estamos viviendo hoy en día, en marzo del 2026. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Prepárate el camino al Señor y que Dios les continúe bendiciendo ricamente.